Seguimos con el tema de enzimas. Ahora lo que vamos a ver es la clasificación de las enzimas y la manera de nombrarlos. También vamos a entrar a una base de datos llamada Brenda para poder ver qué es lo que hace nuestra enzima y algunas otras características. En este segundo tema de enzimas vamos a hablar de la clasificación de las enzimas, de la nomenclatura de las enzimas y del uso de algunas bases de datos, en particular Brenda. Como un primer punto, las enzimas pueden tener tres formas de llamarse. 1, por su nombre común, catalasa. 2, por su nombre sistemático, óxido reductasa de peróxido de hidrógeno. Y 3, como se utiliza normalmente en la mayoría de los trabajos y artículos, por su número de la comisión de enzimas, EC 1.11.1.6. El nombre común tiene como regla básica que tiene la terminación asa y en realidad habla muy generalmente de la enzima. Vamos a poner un ejemplo, la hexoquinasa. ¿Qué es la hexoquinasa? Es una enzima que trabaja moviendo, del nombre quinosa se lo dice, algo a una hexosa. Una hexosa es un azúcar de 6 carbonos. El nombre sistemático ya nos da mejor precisión. Aquí, por ejemplo, hablamos de lo que hace la enzima y de quienes participan en la reacción. En primer lugar, alguien está donando una molécula, el ATP. En segundo lugar, alguien está recibiendo esa molécula, la hexosa. En tercero, ¿quién es el que se está moviendo? En este caso, el grupo fosfato. Y cuarto, ¿qué tipo de acción estamos haciendo? Estamos transfiriendo. Si lo viéramos con el nombre, sabríamos que estamos transfiriendo un fosfato de un ATP a una hexosa. En este caso, la hexosa es la glucosa. Y lo que ustedes están viendo aquí es lo que dice el nombre sistemático. Aquí está la hexosa, aquí está el ATP y aquí está la transferencia. ¿De qué? De un grupo fosfato. Aquí el ATP, adenosín trifosfatado, pasa a ser adenosín difosfatado. Y la hexosa, la glucosa en este caso, pasa a llamarse glucosa 6-fosfato porque acabas de recibir el fosfato. Si nosotros nada más tuviéramos el nombre común, tenemos un pequeño problema. La glucosa no es el único glúcido de 6 carbonos. También está la fructosa, la alosa. De hecho, tenemos 16 isómeros de 6 carbonos. Y cualquiera puede estar haciendo un movimiento, porque en realidad el nombre no está diciendo que se está moviendo, el nombre común. Por eso el nombre sistemático nos gusta más. Sabemos quién, cómo y qué están haciendo. El número S, o de la comisión de enzimas, es una forma práctica para que no nos confundamos. El número en este caso de la hexoquinasa es 2.7.1.1. Una aclaración, el número lista las reacciones, no las enzimas. Esto quiere decir que si 2 o 3 enzimas hacen la misma reacción, todas recibirán el mismo número. Esto es importante porque a veces vamos a tener variantes de las enzimas. Luego lo vamos a ver más adelante que se llaman isocimas o isoenzimas. Y de hecho puede haber una variante dentro de los diferentes organismos. Yo puedo tener una hexoquinasa para humanos y otra hexoquinasa para vacas, por ejemplo. Pero todas van a recibir el mismo número, 2.7.1.1. Vamos a decir, el repositorio donde se guardan todas las bases de datos de la comisión de enzimas está en esta paginita que se llama Enzyme. Está en un servidor que se llama Spacy, que está en Europa, y ustedes pueden meter aquí los números de las enzimas y entonces les va a dar la información. La dirección es esta. De todas maneras, se las voy a dejar abajo en el link para que ustedes puedan experimentar y revisar. Y tienen la enorme ventaja que pueden ustedes darle también el nombre común o por otros factores. De hecho, lo vamos a ver al final con el programa Brenda para que ustedes puedan ver cómo pueden en un momento dado buscar o ver cuál es la funcionalidad de una enzima. La clasificación de las enzimas por los grupos, por los diferentes grupos, está de acuerdo al orden en que se presentan y a la cantidad que se presentan. El más abundante de todos es el grupo 1 y lo que hacen estas enzimas es encargarse de la oxidorreducción, oxidorreductasas.
El segundo más importante, el 2, transferasas. El 3, hidrolasas. El cuarto, liasas. El quinto, isomerasas. El sexto, ligasas. Y con eso acabamos. Estas son las 6 reacciones principales que hacen las enzimas. El primer grupo del que vamos a hablar son las óxido-reductasas. Estas catalizan reacciones de óxido-reducción en que átomos de oxígeno o hidrógeno son trasladados entre moléculas. A veces los dos son movidos entre las moléculas. Cabe aclarar que la mayoría de las reacciones enzimáticas son reversibles, pero en ocasiones, y luego lo vamos a mencionar más adelante, no todas pueden ser tan fácilmente reversibles. En el caso de las óxido-reductasas, lo que vamos a tener es una molécula A que pasa de reducida a oxidada y en compensación la molécula B pasa de oxidada a reducida. Aquí es importante aclarar que las enzimas no pueden ni oxidarse ni reducirse. Como entran, salen, son catalizadores. Por lo tanto, si dentro de la reacción no hay dos moléculas que se afecten, una que se oxide y otra que se reduzca, tiene que haber otra molécula de alguna parte que sufra la acción contraria. En este caso es donde importan las coenzimas, el NAD, el FAD y otras más, en las cuales funcionan generalmente apoyando la enzima. Si la molécula A se va a reducir, entonces la molécula, el cofactor, la coenzima, tiene que oxidarse. Tiene que hacer la reacción inversa. Si la molécula A se va a oxidar, entonces la otra se tiene que reducir. Es importante aclararlo. Aquí uno de los ejemplos más bonitos es la catalasa. ¿Qué tenemos aquí? Una molécula de 2H2O2 y lo que va a hacer la catalasa es reducir el agua y oxidar el oxígeno. Suena curioso, pero así es como pasa. Las óxido-reductasas se dividen en varios grupos, dependiendo de la reacción que están haciendo. Si, por ejemplo, están metiendo oxígeno o sacando oxígeno, oxigenasas. Si, por el contrario, están reduciendo, reductasas. Si están quitando hidrógenos, deshidrogenasas. Si están quitando grupos hidroxilos, hidroxilasas. Si están trabajando con peróxidos, peroxidasas. Si están oxidando, oxidasas. Las transferasas lo que hacen es catalizar reacciones de transferencia de átomos o grupos de átomos entre moléculas. Aquí es importante aclarar. Cuando hay la transferencia de un grupo fosfato, se gasta tanta energía que prácticamente la reacción no es reversible. Aquí, en este punto particular, las reacciones de transferencia de grupos fosfatos de ATP a otro lado, generalmente es mucha la energía y son irreversibles. Tienen que haber trucos. Aquí nosotros tenemos la molécula A que tiene un grupo B y lo va a transferir a la molécula C, como se ve aquí. La molécula A ya perdió el grupo B y el grupo B se unió al grupo C. Aquí lo que vamos a subdividir es de acuerdo a que estamos moviendo. Por ejemplo, el 2.1 lo que mueven son grupos de un solo carbono, metilos, etc. Luego, el 2 movemos aldehídos o cetos. Y así, generalmente los primeros 5 se refieren a diferentes presentaciones de carbonos o de compuestos como por ejemplo los glucósidos o la glucosa, por eso se llama glicosiltransferasa. O si movemos nitrógeno, si movemos fosfato, si movemos sulfato o si movemos selenio como algunas proteínas que son importantes. Nuestro querido ATP, transferasa, lo que va a mover es dentro del grupo 7, mueve fosfatos. Y lo que estamos viendo aquí es eso, que está moviendo el grupo fosfato del ATP a la glucosa. Las hidrolasas lo que hacen es catalizar reacciones de hidrólisis y también su reverso. Entonces podemos tener una molécula unida a la que vamos a hidratar. Al hidratarla, el grupo hidroxilo se va por un lado, el protón por el otro. Pero también podemos tener el inverso, es decir, dos moléculas que queremos unir. Entonces lo que vamos a hacer es sacar agua. De hecho, las hidrolasas lo que están haciendo es uniendo y separando moléculas como proteínas, aminoácidos, glúcidos, nucleótidos, etc. De hecho, de acuerdo a lo que estén haciendo de unión o desunión, al grupo con el que estén trabajando, pues entonces se subdividen. Tenemos las esterasas que trabajan con grupos ésteres y las heterhidrolasas que trabajan con grupos éteres. Las glicosidasas que se encargan de unir glúcidos, carbohidratos, fructosas, glucosas, etc. Las peptidohidrolasas que se encargan de unir
aminoácidos, péptidos, etcétera, proteínas y las anhidrohidrolasas. La reacción más conocida hasta el momento que les he platicado de las hidrolasas es la de la unión de los aminoácidos. Aquí tenemos el aminoácido 1 con el aminoácido 2. Los queremos unir, entonces lo que tiene que salir es agua. El ácido carboxílico dona su hidroxilo, el grupo amino dona uno de los hidrógenos y por eso ya se puede hacer un enlace covalente entre carbono y nitrógeno y por otro lado sale la molécula de agua. Si yo quiero romper este enlace, hago el proceso inverso. Aquí en este enlace peptídico entre carbono y nitrógeno le meto agua, es decir, le meto un grupo de hidroxilo al carboxilo para que quede como un ácido carboxílico y le meto un protón al grupo amino para que finalmente quede como más separado. Las liasas tienen una circunstancia particular. Adicionan o eliminan grupos de los sustratos, pero sin producir agua. No pueden producir agua. En cuanto produzcan agua, son hidrolasas, no son liasas. Pueden romper los enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno o carbono-azufre. Aquí yo tengo la molécula A que está unido a X y la molécula B que está unido a Y. Para lograr unir las dos moléculas, lo que hago es hacer un doble enlace y separar los grupos X y Y, que a su vez se van a unir. Puedo hacer la reacción inversa. Tengo un doble enlace entre A y B y entonces lo que hago es meter X o Y para hacer dos moléculas separadas. Un ejemplo de lo que pueden hacer las liasas son los enlaces sobre carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, carbonos haluros como el azufre, el cloro, el bromo, el yodo o el astato y fosfato, oxígeno. Aquí un ejemplo de la liasa. Tenemos al oxalomalato y lo que vamos a hacer es romper para que se forme el glioxilato y el oxaloacetato. Obsérvense dónde está el rompimiento. Está justamente en la línea azul, en este protón que se va a separar. Y si ustedes se fijan, en la reacción no hay posibilidad de formar agua, por lo tanto es una liasa.